Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orarle al Señor. Padre, en esta hora le damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de estar una noche más en su casa de oración, Padre. Señor, le pido misericordia en esta hora. Que no sea yo, Dios mío, de mi propia cuenta hablando de su palabra, Dios. Que sea usted a través de mi vida, Señor, hablándole a su pueblo, Dios mío. Trayendo esta palabra de bendición, Dios mío, a cada corazón, a cada vida, Dios de la gloria. Lleva, Señor, en esta noche todo pensamiento a la obediencia, a su palabra gloriosa, Dios amado. Señor, limpia los aires, limpia las mentes, limpia los corazones, limpia las vidas, Dios amado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús le alabamos, le adoramos, le exaltamos, bendecimos ese nombre maravilloso, Padre. Bendiga a los que se hicieron presentes y bendiga, Dios mío, a los que no pudieron llegar en esta noche, Papaito Santo. Gracias le damos, mi Dios amado. Gracias le damos, Papaito Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias le damos, Papaito Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en el libro de Colosenses, su capítulo 2. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Colosenses, su capítulo 2. Gloria a Cristo Jesús. Su verso 18 al verso 23. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Colosenses, su capítulo 2, su verso 18 al verso 23. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Colosenses, su capítulo 2, su verso 18 al verso 23. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Bendito Dios. Amén. Amén. Colosenses, capítulo 2 y su verso 18. Bendito Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas ligadamente, crece con él, creciendo que a Dios, amén, con crecimiento que da Dios. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto, amén, voluntario en humanidad y en un duro trato de cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Puede sentarse en esta noche, gloria al Señor. Vamos a ver, amén. El tema dice, cuidado con la falsedad. Amén. Si nos damos cuenta hoy en día, estamos viviendo en los últimos tiempos donde la falsedad se ha levantado grandemente. Amén. Y donde en las iglesias, mayormente en las iglesias, amén, donde el diablo está trabajando. Amén. Porque las iglesias ha sido una de las armas que Dios ha podido tomar para que la gente se salve y llegue a los pies de Él, ¿me entiendes? Sí, amén. Pero el enemigo de ahí quiere también confundir a la gente muchas veces. Y por eso que se ha levantado tanta falsedad en todo el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, no solamente aquí en Los Ángeles, sino en todo el mundo se ha levantado una gran falsedad. Amén. Donde nos damos cuenta que la palabra está siendo vituperada, está siendo blasfemada y está siendo, como le dijera, cambiada.
no porque, como dijo Pablo, no porque haya otro evangelio, sino porque la gente está haciendo de otro evangelio. Amén. Dice la palabra del Señor: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Amén. Si se da cuenta, el apóstol Pablo se estaba llegando a los colosenses, amén, y les estaba dando a conocer, amén, que el pueblo de Colosenses, amén, como que ya se estaban contaminando de lo que estaban llegando ahí en ese lugar, amén. Y no crean que hasta ahora, amén. Si el apóstol Pablo estaba hablando en ese entonces, eso viene desde hace tiempo, amén. Antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera, ya toda esta falsedad ya siempre ha venido, amén. Por eso, si se da cuenta, amén, la Biblia de los católicos tiene otros 4 libros más, porque siempre la falsedad siempre ahí va, ¿me entiendes? Entonces, en un tiempo que no hubo profecía, amén, se levantaron un grupo de personas y empezaron a decir, no, pues hagamos estos libros, y hicieron los libros lo que les dio la gana, amén. Pero dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Mas sin embargo, esos otros libros que ellos se los han inventado, no fue inspirado por Dios, sino por fuerzas humanas. Amén. Y dice la palabra del Señor: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no, amén, han visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Amén. O sea, si se da cuenta, esa gente lo que estaba haciendo, estaba dándole culto a los ángeles, dice. Amén. Cuando el Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Si usted ve en el libro de Hebreos, su capítulo 5, vamos a ver, su capítulo 1, Hebreos, su capítulo 1 y su verso 4. Hebreos, su capítulo 1 y su verso 4, alguien que lo encuentre puede leerlo. Amén. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto de lo más excelente nombre que ellos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto de lo más excelente nombre que ellos. Amén. Porque Él no es ángel, es más que los ángeles. Es el creador del cielo y la tierra. Amén. Entonces nos damos cuenta que en la ciudad de Colosenses, amén, en ese lugar había llegado ya la falsedad y empezaron a inventar un montón de cosas, amén. Como hoy, si se da cuenta, la falsedad se ha levantado grandemente, como les digo, y cada quien hace su grupo y empieza a decir, no, pues hagamos esto y el otro y ya, amén. Y muchas veces hay gente lo que trata es a modo de acomodar a la gente a su manera de vivir la palabra, amén. Entonces ellos lo que quieren es acomodar a la gente, amén, para que la gente se siente tranquila y aunque va directo al infierno, ¿me entiendes? Pero el propósito de la iglesia no es esa, amén. El propósito de la iglesia es que la gente venga a los pies de Cristo y sea salva, amén. El propósito de la iglesia es que la gente se salve de la condenación. Mas sin embargo, hoy en muchas iglesias se ha tomado como una rutina y se está viviendo un evangelio barato, no porque el evangelio es barato, sino que están viviendo ellos un evangelio a su manera, amén. Y están viviendo un evangelio como que fueran religiosos, amén, cuando no debe de ser así. Debemos de demostrar realmente de que Dios nos ha cambiado y nos ha transformado, amén. Entonces el pueblo de Colosenses se estaba empezando a desviar, amén. Por eso Pablo les estaba exhortando y les estaba jalando, amén. Y dice, si ve usted en el verso 8 ahí mismo de Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, amén. Hoy se da cuenta, en muchas de las iglesias lo que se está haciendo, como le digo, solo se empiezan a hacer show en las iglesias, como que fuera un lugar mundano, ¿entiendes? No se ve el temor hacia Dios, amén. Cada quien hace lo que le da la gana, amén. Porque si nos damos cuenta, esta es la falsedad que ahora está corriendo en las iglesias.
Es la falsedad que en todo mundo está corriendo. De repente usted se encuentra con alguien y le empieza a hablar otras locuras, amén. Amén, gloria a Dios. Aparentando muchas veces que conoce la palabra, pero en sí, como dice Tito 1:16, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son hombres y mujeres reprobadas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos están diciendo otra cosa. Amén. Y dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe, en el verso 8. Amén. Porque, amén, por medio de filosofías y huecas sutilezas, amén, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Gloria a Dios, amén. Dígame usted algo que se practica en la iglesia y que no está en la Biblia, que en algunas iglesias lo practican. Amén. Algo que se recuerda hacer. Amén. Por ejemplo, la Navidad para muchos, amén, parece normal. Pero si usted ve en la Biblia, yo nunca he encontrado en la Biblia que habla de la Navidad. Amén. Fueron hombres, amén, que se les antojó de la misma manera, amén. Y dijeron, no, pues hagamos esto, y le pusieron ya la fecha que es la fecha en que nació Cristo. Amén. Y ahora se ha hecho mundialmente. Amén. Pero si se da cuenta, eso lo celebran la mayor parte del mundo. Gloria a Dios, Amén. Y están celebrando con cerveza. ¿Sí me entienden? Y en muchas iglesias, ¿sabe qué es lo que hacen? Hasta todavía traen el arbolito. Amén. En algunas iglesias todavía celebran la Navidad. Amén. Cuando por eso dice que tengamos mucho cuidado. Y de repente usted va y dice, no hermano, pero si es un gran predicador, mira los mensajes que él da. Los mensajes pueden dar buenos mensajes, pero no se trata de dar buenos mensajes, se trata de vivir la palabra. Amén. ¿Me entiende? Se trata de vivir la palabra. Amén. Entonces por eso le digo, en algunos lados, en algunas iglesias, empiezan a meter cositas así, cositas. Y aparentemente a uno le hacen ver y se ve bien, ¿no? Pues, si no es nada malo, están hablando de Jesús. Amén. Si Jesús dice, tengamos mucho cuidado porque muchos vendrán en mi nombre. Amén. Amén. Dios, sí, amén. Porque muchos anticristos ya salieron por el mundo, dice. Amén, gloria a Amén. Dios, sí, amén. Vean el libro de Juan, primera de Juan. Amén. Sí, amén, gloria a Dios. Primera de Juan, su capítulo 2, su verso 18. Primera de Juan, su capítulo 2 y su verso 18 en adelante. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Oiga cómo el Señor nos habla de amoroso. Dice, hijitos. Amén. Hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora vea el verso 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Amén. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguno mienta, porque ninguna mentira procede de la verdad. Gloria a Dios, amén. Amén. Bendito Dios. Que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Gloria a Dios, sí, amén. Amén. Y muchos dicen, no, pero si era un gran pastor, si era un gran cantante. No era. ¿Me entiendes? Y aparentemente, y es lo que muchas veces atrae a la gente, no dice que va a venir fulano a cantar, va a venir fulano a predicar. Amén. Ya lo toman como un ídolo. Amén. ¿Me entiendes? Entonces por eso dice que tengamos mucho cuidado porque han surgido muchos anticristos. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso hay mucha gente que ahora está tan atemorizada y dice, hoy hay que tener cuidado para ir a cualquier iglesia. Y si hay razón. Amén. Porque en algunas iglesias usted solo ve, puede decir iglesia cristiana. Amén. Iglesia evangélica. Pero ¿qué es lo que están practicando? ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Me entienden? Gloria a Dios,
amén. Y por eso en algunas iglesias fácilmente se llenan las iglesias, porque muchas veces solo le están sobando las espaldas y le están permitiendo que se vayan directo al infierno. Amén. Gloria a Dios. Mientras que tal vez la gente dice, pobrecita esa iglesia no crece, debe ser que están en pecado. En pecado está el diablo. Amén. Gloria a Dios, Pero amén. nosotros no. Porque cuando se habla la palabra de verdad, a mucha gente le duele y lo que hace es irse. Amén. Pero una vez que la gente se vaya escuchando la verdad, eso ya no es mi problema. Amén. El problema va a ser de la persona que se va por escuchar la verdad y le huye a la verdad. Amén. Gloria a Dios. Por eso le digo, pero hay mucha gente, no, es que ahí predican muy duro y como que solo a uno le están dando machete. ¿Entiendes? No, es que nosotros tenemos que dar la palabra tal y como está escrita. Amén. Para que un día, como dijo nuestro hermano David el otro día, el único quien se va a enfrentar a todo allá con el Señor es el pastor. Amén. Es el que va a entregar cuenta. Y no solamente el pastor, todos los que predicamos la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, sí, amén. Que como hemos predicado la palabra del Señor, ¿entiendes? Porque como les digo, en muchas iglesias se está enseñando cosas que muchas veces no van conforme a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Todo, por ejemplo, los cumpleaños, a veces hacen un grande cumpleaños que quinceañera en las iglesias. ¿Y qué es eso? ¿Entiendes? Yo no veo a Jesús celebrando ahí el cumpleaños de su madre. Amén. Gloria a Dios. Todavía si se da cuenta, Jesús, estando en un sermón en el templo, dice, y le llaman afuera y le dicen, Jesús, te hablan tu madre y tus hermanos afuera. ¿Qué dijo Jesús? Amén. ¿Qué dijo? Mi madre y mis hermanos. Mi madre y mi hermano Los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Imagínense. Gloria a Dios. Sí, amén. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y el que no hace la voluntad de Jesús está fuera de Jesús. Amén. Y aunque le duela, está fuera de Jesús. Gloria a ¿Entiendes? Dios, sí, amén. ¿Por qué? Porque debemos de vivir rectamente, porque nuestro Señor Jesucristo vivió rectamente y dice, ejemplo os he dado. Amén. Amén. Nosotros no vamos a estar un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo. O sea que no estamos en nada. Por eso dice la palabra del Señor, no vamos a poder servir a dos señores. Vamos a amar al uno, vamos a amar al otro. Como aquel que tiene dos mujeres. Y luego dice, no sé ni por quién decidirme. Amén. Si me decían por esta o por esta. Amén. Así es el que está en el mundo. Amén. El que tiene un pie en el Evangelio y tiene otro pie en el mundo, él no decide, él está muerto. Amén. Porque todavía no ha entendido el propósito de Dios. Amén. Y debemos de tener mucho cuidado porque hoy, como les digo, si se da cuenta, por eso han salido tantas sectas. Amén. Tantas sectas que han salido. Amén. Donde andan engañando a la gente. Amén. Por eso dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amén. Vamos a Gloria Dios. regresar ahí en Colosenses. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Colosenses, ahí donde estábamos, y dice, y no haciendo de la cabeza, amén, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y viéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí en el libro de Efesios, el capítulo 4. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sí, amén. Efesios, su capítulo 4, su verso 16. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Sí, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Efesios, su capítulo 4. Amén. Dice el verso 14, vamos a leer del verso 14, dice la palabra del Señor. 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, amén, y excremento de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, amén, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado es único entre sí por todas las, amén,
las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Mientras que el pueblo de Colosenses estaba desviando en otras cosas. Amén. Cuando el apóstol Pablo les estaba enseñando la verdad y de repente se estaban yendo por otro camino. Amén. ¿Entienden? Ellos según estaban viviendo un evangelio, pero lo estaban viviendo a su manera. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos habla y nos dice que tengamos mucho cuidado. Amén. Que debemos de crecer, amén, en el crecimiento de Cristo. Amén. Porque hay muchos, si ustedes se ponen a platicar, amén, allá con los testigos de Jehová, ellos dicen que tomarse una no es nada. Eso no es de borracho. Ya tomarse unas cuantas y quedarse tirado, eso sí ya es borracho. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque cada quien trae su propia, ¿me entienden? Y empiezan a componer la palabra y dicen, no, pues aquí. Y si habla con los mormones, dicen que tener 2 mujeres no es malo también. ¿Me entienden? O sea que cada quien trae sus falsedades, ¿me entienden? Entonces por eso que tengamos mucho cuidado. Algunos dicen que por ejemplo, si se dan cuenta, la G12, aparentemente son cristianos. Usan la Biblia. Amén. Usan la Biblia y todo, cantan y todo, pero ya la doctrina no es la misma. Usan la palabra ya, y cuando deben de exhortar ya no exhortan, amén. Sino esa palabra se saltan de ella y ahí lo dejan al pueblo. Amén. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ha entrado la falsedad. Y sabe que la falsedad lo primero que entra es a la cabeza. Porque una vez llegándole a la cabeza, ya se perdió toda la congregación. Amén. Por eso, como dice, debemos de tener cuidado porque estamos en los últimos tiempos, dice ahí en Primera de Juan, ¿verdad? Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Predicaban bien la palabra, pero no la vivieron. ¿Me entienden? Fueron grandes predicadores. Amén. Que todo el mundo los admiraba. Amén. Que todo el mundo los admiraba y podía decir, wow, qué predicador. Pero de que de repente le llegó la falsedad, le llegó la oferta del dinero y se perdió. Amén. Porque en muchas iglesias lo que se ve más, lo primero es el dinero. Las almas salen sobrando. Amén. Porque como no fueron ellos los que dieron su vida en la cruz del Calvario, ellos lo que están viendo es cómo llenar sus vientres, dice la palabra del Señor. Amén. Lo que andan viendo es cómo llenar, amén, sus bolsas de dinero. Y no les importa las almas si van directo al infierno. No les importa si están viviendo una vida media. No les importa si están viviendo una vida de falsedad a la gente. Lo que les importa es cuánto traen, cuánto van a dejar en esta noche. ¿Me entienden? Es lo que ellos dicen. Amén. O sea que sus dioses ya lo han cambiado al Dios de ellos, al Dios dólar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar confiados en el dinero, vamos a estar creyendo en la mano poderosa de Dios. Amén. Eso nos va a suplir y nos va a ayudar cada día a crecer nuestra fe. Imagínense si nosotros como seres humanos nos confiamos en los hermanos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, van a traer tanto cada uno, y si a la hora no lo traen, o sea que ya estamos muertos, ¿me entienden? Pero si nosotros decimos, aunque hayan 100, aunque haya uno, pero creemos de que Dios va a proveer. Amén. No es por lo que el pueblo da, es porque Dios lo multiplica. Amén. Es porque Dios multiplica todo. ¿Por qué? Porque como le digo, hay mucha gente que no ha entendido el llamado de Dios. Amén. Solo está por el dinero, el Dios dólar. Amén. Y es lo que a muchos los ha tirado. Amén. Por eso dice que tengamos mucho cuidado. Amén. Tengan mucho cuidado. Como dicen allá en el mundo, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. No todo el que lleva una Biblia en la mano es cristiano. Amén. No todo el que lleva la Biblia en la mano es cristiano. Si se da cuenta, muchas veces los brujos usan la palabra del Señor. Amén. Y no se vaya a equivocar, como le digo, solo porque ya lleva una Biblia y ya lleva una corbata. Amén. Eso no salva y eso no significa de que él es más que uno. Amén. Lo que significa es de que usted y yo vivamos la palabra del Señor, porque así es como vamos a ser salvos. Amén. Y debemos de cuidar esta doctrina. Amén.
Y debemos de cuidarnos nosotros mismos, amén. Porque como le digo, de repente se le acerca a alguien así tranquilito y usted, ¿a dónde va? ¿A qué iglesia persevera? No estoy perseverando, ¿a qué iglesia? ¿Y cómo se llama? Y le empiezan pues, suavecito. Y empiezan. Cuando viene a sentir, le empiezan a estar llenando, amén. A estar llenando. Y de repente se viene a dar cuenta, empiezan a tirar, como dice aquí, amén, en el verso 8, amén. Por medio de filosofías huecas, sutilezas y traiciones de hombre. De luego van a decir, no hombre, porque está en esta iglesia. Viera en la iglesia nosotros nos permiten usar de todo. Viera que libre se siente uno ahí. ¿Me entiendes? No, de luego va a decir la gente, no, pues, yo creo que tienen razón ahí. ¿Me entiendes? Y lo primero que hace mucha gente es, no, yo creo que me voy a ir para allá. Es más, esta iglesia yo creo que ni crece. ¿Me entiendes? Porque mucha gente lo que anda viendo es el montón, no anda viendo dónde está Dios. Amén. Y no se trata de ver el montón, se trata de sentir a Dios en el corazón. Amén. Se trata de sentir a Dios en el corazón y vivir con Dios. Ya lo demás, como le digo, sale sobrando. Amén. Por eso les digo, debemos de tener cuidado, mucho cuidado. Debe de tener mucho cuidado, porque aún el diablo se sabe la palabra del Señor. Pero lo usa a su manera. Ahí está nuestro hermano Armando el otro día que fuimos a comprar agua. Apareció ahí un loco. Amén. Diciendo que en qué nombre se bautiza uno. ¿Me entiendes? Si uno ya sabe en qué nombre uno se bautiza, ¿verdad? Amén. Por eso les digo que debemos de tener mucho cuidado, porque dice, han surgido muchos anticristos y han salido, amén. De repente usted se da cuenta, hoy en las iglesias, de repente ven que se abrió una iglesia, amén. A cada rato llegan los evangelistas. No sé si me da para predicar. Se lo andan viendo dónde agarrar dinero, ¿entiendes? Y después no solamente traen un mensaje de segunda bendición, amén. Todos los mensajes son de bendición. Muchas veces el pueblo no entiende. Cuando es de exhortación, ese mensaje es de bendición, porque el Señor lo que quiere es vernos servir. Amén. Pero mucha gente le llama bendición cuando les hablan de dinero. Que si tú traes esto, que si, como dice aquel versículo, bienaventurado dar que recibir, y hay que traer primero todo para que usted sea bendecido. No, si de hecho yo sé que usted ya es bendecido, con tan solamente que usted abre sus ojos en la mañana, eso es bendición de Dios. Amén. La bendición de Dios no es tener el montón de dinero, amén. Eso no es bendición de Dios, eso es añadidura, dice la palabra del Señor. Amén. Pero mucha gente lo ha tomado como bendición a eso, y las cosas espirituales lo toman como añadidura o ni como añadidura. Amén. Como algo que no tiene validez. No, hoy fuimos, pero de repente hizo un trabajo y ganó $500. ¡Wow! ¡Qué bendición! Agarré ahora. Pero ¿cómo está su alma? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente que dice, viera el negocio que yo tengo. 500 me caen diario. ¡Qué bendición la que Dios me está dando! No, debemos de tener mucho cuidado. Porque el enemigo muchas veces busca manera de donde nos agarra y nos apartemos del camino de Dios. De repente hay gente que agarra un negocito y lo primero que hace es, tal vez cuando no lo tenía, era bien activo en la iglesia. Amén. De repente agarró el negocio, se quebró el hermano. Amén. Ya no aparece en los servicios, porque tiene que atender su negocio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. ¿Me entiendes? Y ahí lo agarra. Llegó la hora del servicio y le amontona a la gente. Se le amontona a la gente y dice, no, qué buen negocio, qué bendición tengo. Amén. Por eso la palabra dice, ¿qué se sacar el hombre si ganare todo el mundo y su alma la perdiera? De nada sirve. Amén. Aquello que tiene muchas veces un carro del año, de repente alguien llega y les choca, ya no es carro del año, ya no va a valer lo mismo. Amén. Se terminó su grandeza. ¿Me entiendes? Pero nosotros, dice la palabra, hacer tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Amén. Aquí olvidemos. Démosle gracias a Dios que al menos tengamos un apartamento donde vivir. Amén. No estemos esperando vivir unas grandes mansiones. Amén. Para decir, ahora sí estoy bien bendecido. Si con el hecho de que ya estamos en los caminos de Dios, eso es más que suficiente. Amén. Eso es más que suficiente ya estando en los caminos de Dios.
porque perdido estaba, como dijo aquel hombre, ¿verdad? Amén. Y ahora el Señor me ha hallado. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando nadie me buscaba, Cristo me buscó y ahora me tiene aquí para la alabanza de su gloria. Eso es la bendición que nosotros tenemos. Amén. Eso es la bendición, pero mucha gente no entiende. Cuando se queda sin trabajo, siente que se le murió su Dios. Amén. Cuando no debe de ser así. Amén. Debemos ser cristianos fieles y verdaderos. Amén. Fieles a nuestro Dios. Creyendo de que en el momento más difícil, Dios ahí está para ayudarnos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 20, ahí donde estamos, Colosenses. Amén. Gloria a Dios. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. La palabra rudimiento, ¿qué sería para usted? Muy sencillo. ¿Utensilio? ¿Alguien más? Amén. Vamos a leerlo nuevamente para que lo entienda. Dice: pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Dice. ¿Qué significa rudimiento para usted? Las cosas del mundo. Amén. Rudimiento tienen varios, amén. Gloria a Dios. Dice edicto, amén, estatuto, juicio y ley. Gloria a Y Dios. por eso está diciendo, y dice, escucha bien, dice, si pues habéis muerto con Cristo, cuando venimos a los pies de Cristo, el viejo hombre muere, ¿me entiendes? Sí, amén. Gloria a Y por eso dice, si habéis muerto con Cristo, o sea, si nosotros nos entregamos totalmente, o sea, dejamos todas las cosas viejas, ¿sí me entiendes? Amén. Si éramos borrachos, mujeriegos, si éramos cuánta cosa, ahora dice, si en verdad lo dejamos, dice, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice, amén. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos, en cuanto, por decirlo así de esta manera, a las mañas del mundo, ¿me entiendes? En cuanto a las mañas del mundo, ¿verdad? Porque, dice, ahora está entre signos, y le hace la pregunta al hombre, dice, está entre signos, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué podría ser? Amén. ¿Me entienden? O sea, dice la palabra del Señor, si nosotros morimos con Cristo, hemos muerto para todo lo del mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero ahora dice, ¿por qué todavía estamos bajo un peso del mundo? ¿Me entiendes? Porque el mundo todavía celebra el Día de los Muertos, nosotros también lo tenemos que celebrar. ¿Sí me entiendes? Porque hay mucha gente que no ha entendido. Amén. En algunos lados hay gente que no ha entendido porque están celebrando el Día de los Muertos, ellos también tienen que ir a comprar flores. Amén. Cuando ellos son cosas vanidades que la gente celebra. Amén. ¿Me entiendes? Pero hay mucha gente que celebra eso. Le repito, hay gente que celebra la Navidad. Dice, no es malo. Aparentemente no es malo. Pero nos estamos sometiendo a preceptos de hombres, Amén. a enseñanzas de hombres, que ni siquiera la Biblia nos demanda, amén, en que lo hagamos, amén, nada. Pero nosotros decimos, no, esto me parece y se ve bien. Por ejemplo, el Día de las Madres. ¿Dónde vemos en la Biblia que se celebra el Día de las Madres? Yo no encuentro. Pero en algunas iglesias, olvídense, ¿me entienden? Es algo, no, pues si la madre, claro, hay que respetar a la madre, porque es nuestra madre. Pero si vemos a Jesús, ¿qué es lo que dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Amén. Y no dijo él, vamos a celebrar el día de mi madre. ¿Verdad que no? Gloria a Dios. Yo no veo a Jesús celebrando eso. Pero en algunas iglesias lo que hacen es empezar a hacer un gran celebrón ahí. Ya por poco traen el billete y empiezan a sonar ahí los tambores. ¿Me entiendes?
¿Por qué? Porque mucha gente, como le digo, ha tomado la iglesia, amén, como algo para atraer gente, y no se trata solo de atraerlo, se trata de que se salve, amén. No solamente se trata de que venga y vamos a poner, y de repente usted se da cuenta en las iglesias, como le digo, empiezan aquí un gran grupo de niñas o mujeres y según danzando, ¿no? Al rato ya los ve bailando, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque como dice que son preceptos, o sea, que son leyes humanas, amén. Y luego dicen, no, pues aquí se siente la unción, dicen algunos, amén. O cuando alguien ve, de repente alguien viene y le pone la mano y pum, cayó, dice, olvide, cuidado con eso. No, son cosas que muchas veces el hombre las inventa, amén. Y por eso dice que tengamos mucho cuidado. De repente lo miramos nosotros, no, hombre, olvídese, con ese varón no se acerque. No sea que le pone la mano y se cae, ¿entiendes? Decía, unos hermanos fueron a una vigilia una vez, y no sé si invitaron a alguien o ya estaba allí en esa vigilia, amén, en una montaña, y empezaron a orar y a orar. Y de repente dijo aquel varón a ministrar, y a todos los que le ponía la mano me caí. Pero había una hermana que vio que se estaban cayendo y dijo para hacerlo. Y empezó a orar, y al ver que no caía, que empujaba y no caía, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque como les digo, eso no se trata de votar a la gente, amén. Eso no se trata de votar a la gente. Por ejemplo, hay gente, como les digo, cuando el Espíritu Santo lo va a tomar, hay gente, decía el pastor donde yo estaba antes, había una muchacha que decía, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Pero Señor, yo no quiero ser como los otros. Ve que a veces el Espíritu Santo trae a la persona y puede pasar, si hay niños ahí acostados, puede pasar en medio y no lo golpea, ¿me entiendes? Puede estar en medio de la silla y no pasa nada, porque Dios ha tomado el control en esa persona, ¿me entiendes? Pero ella decía, Señor, yo quiero, pero aquí donde estoy, ¿me entiendes? Y siempre le decía, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, pero yo no quiero hacer ese gran relajo que se vea y que los hermanos vean. Y Dios un día se lo concedió, amén. Y no eran sillas como esta, dice el pastor, eran bancas, amén. Y ella estaba hasta atrás. Cuando el Espíritu Santo la tomó, la trajo dando vueltas debajo de las bancas y apareció al frente, amén. Cuando ella vino a darse cuenta, después reconoció que no es como uno quiere, es como Dios quiere, amén. Por eso le digo, no es por decir, aquí vamos a hacer un grupo de hermanas que van a danzar. Como si no lo sienten, pues ¿para qué los voy a poner a bailar ahí? ¿Me entiendes? No, al rato ya van a estar bailando reggaetón, y no se trata de eso, amén. Si aquí mismo le estamos dando la enseñanza, ¿me entiendes? No, aquí sí el Espíritu Santo lo toma ahí, que Dios se encarga, ¿me entiendes? Pero ahí es el Espíritu Santo, y no que ahí vamos a ver y wow, qué bonito se ve, no. Aquí no se trata de ver bonito, aquí se trata de servirle a Dios como Dios lo demanda, ¿me entiendes? Por eso le digo, eso es el objetivo de esta iglesia, que ser diferente a muchas, que muchos han permitido, amén. Como dice aquí, ya que nos dice, amén, precepto es el edicto, el estatuto, por eso dice que muchos se han metido a preceptos, a leyes humanas, amén. En que otro se lo inventó, dice, por ejemplo, ¿desde cuándo viene el Día de las Madres? Podría ser unos 100, 200 años, pongámosle un tiempo, ¿no? Pero no viene desde que Jesús vino, no viene. En camino alguien se lo inventó, y de repente aparece otro loco, se inventa otra cosa, amén. Hoy hay hasta el día del niño, del padre, de la madre, hasta del chucho tal vez, ¿me entiendes? Porque la gente no encuentra ni a quién cantarle, amén. La gente nomás ve a alguien y canta a la vaca, le canta al chucho, le canta a la mujer, pero menos a Dios muchas veces, amén. Y no se trata de eso, se trata de servirle a Dios, como le digo. No se trata de ser igual que el mundo, no se trata de que nosotros copiemos lo que el mundo hace, amén. Cuando el Espíritu Santo traerá algo nuevo cada vez a su pueblo, amén. Pero lo que está pasando muchas veces en los grupos cristianos, dice cristianos, ¿verdad? Lo que hacen es quitarle la letra mundana y la misma música del mundo. De repente usted oye ahí de lejos sonando a los Tigres del Norte, amén. No, dice, no, es cristiano, dice. Está todavía con orgullo, dice. De repente oye aquellos grandes grupos mundanos, amén.
¿Por qué? Como le digo, porque la gente lo que trata es copiar al mundo y no se trata de copiar al mundo. Nosotros, como dijo Jesús, ejemplo será. No se trata de copiar al mundo, se trata de copiar lo que Dios hizo. Amén. Cristo vivió en santidad y nosotros debemos de vivir en santidad. Amén. Porque si se trata de vivir, amén, una vida a medias, una vida, no, pues aquí estamos aquí en la iglesia, mejor hay que ir a la católica. ¿Entiendes? Aquí no se trata de vivir una vida a media, una vida de que si quiero o no quiero, ¿me entiendes? Porque el católico, ese no tiene temor de Dios. Usted sabe, ¿verdad? El católico no tiene temor de Dios. Al rato va a ir a pedirle perdón al padre ahí, saliendo ahí, empieza a fumar su cigarro enfrente a la iglesia. Saliendo ahí va con el compadre a ir a tomarse una cerveza. ¿Sí me entiende? Y nosotros no somos católicos. Es lo que el mundo hace. Amén. Y aparentemente dicen que son cristianos, dicen que son el que le sirven a Dios, y no se trata de eso, como le digo. Se trata de servir a Dios. Amén. Porque como le digo, si hablamos de falsedades, sí hay muchas y nosotros no necesitamos estar en ellas. Ya Dios nos alcanzó, guardémonos para Dios, porque un día sí vamos a ver la gloria de Dios. Porque si no nos guardamos y andamos copiando lo del mundo, tengamos cuidado, nos vamos a quedar. Amén. No se trata de copiar al mundo. Amén. Por ejemplo, que alguien ve y dice, no, es que me gusta esa falda, que me gusta. No se trata de copiar a la gente, se trata de copiar a Dios. ¿Me entiendes? Porque una vez que nosotros imitemos a Jesucristo, vamos bien. Pero si empezamos a imitar al mundo, ya nos perdemos. Amén. Y podamos venir todos los días a la iglesia, pero de nada nos va a servir. Amén. Por eso les digo, es importante, tengamos mucho cuidado. Dice la Biblia que han salido muchos anticristos. Vamos a ver un versículo más para que se vaya contento a su casa. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Gloria. En el libro de Gálatas, su capítulo 3 y su verso 3. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor. Libro de Gálatas, su capítulo 3 y su verso 3. Tan necio soy, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Amén. Hay gente que, si se da cuenta, empezó bien en el Evangelio. No, hombre, eran gente activa. Amén. Que iniciaba el servicio, eran de todo, amén. Eran buenos servidores. Pero de repente llegó una mosquita y se los picó y se los llevó el diablo otra vez. Y no se trata de eso. O de repente alguien le dijo algo y le dijo, no, hermana, lo que usted está haciendo no sirve para nada. Eso lo mató. Ahora está como alguien muerto en la iglesia. Solo se ve el escaparazo ahí, solo se ve el bulto, pero ya no es nada. Y no se trata de eso, de comenzar. Se trata de comenzar bien y terminar bien. Amén. Porque no es nuestro trabajo, es terminar bien delante de Dios. Amén. Los Gálatas empezaron bien, pero ¿qué dice? Estaban terminando en la carne. Como le digo, algunos ya estaban bailando, algunos ya estaban en el mundo. Amén. Y no se trata de ponernos a preceptos del mundo. Si ya salimos de ahí, ya el diablo ya nos arrastró y ya hizo lo que quiso con nosotros, ¿para qué vamos a volver con el diablo otra vez? ¿Entiendes? Si el diablo nos arrastró, y gracias a Dios que nos dejaron con vida todavía. Amén. Si no, ya nos hubiera tocado fuego. Pero gracias a Dios que nos alcanzó y nos dio vida. ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué vamos a volver como el perro, dice la Biblia? Amén. El perro va a vomitar y luego se la come otra vez. O dice en el libro de Pedro, o no seamos como la puerca lavada, dice. Amén. Usted sabe cómo hacen los puercos, ¿verdad? Según dice la gente, se está bañando el coche. No, hombre, un gran lodazal está dando vuelta. ¿Usted se ha dado cuenta, verdad? Amén. La gente así decía ahí. Mira que el coche se está bañando. Y aquel gran lodo ahí. Amén. ¿Entiendes? Por eso dice que no seamos como el perro, como la puerca. Seamos como Dios lo demanda. Amén. Seamos como Dios lo demanda. Como siempre decimos, los caminos de Dios no son fáciles, pero tampoco son difíciles. No está solo, mi amado hermano. Amén. Está Dios con nosotros. Nunca vea su debilidad, nunca vea sus fracasos,
ve a Dios obrando en usted. Amén. Que una vez viendo a Dios obrando en nosotros, nada nos va a detener. Amén. Vamos a darle las gracias al Señor en esta hora. Yo creo que algo ha aprendido. Recuerden que hay mucha falsedad y tenga mucho cuidado. Amén. No me va a decir que ahí se lo comió el diablo. Amén. Por eso le estamos trayendo estos mensajes para que usted tenga cuidado, porque se ha levantado mucha falsedad. Después no me va a decir que se quiere bautizar otra vez. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orarle al Señor. Padre, le damos gracias, Dios mío, en esta noche, Papayito Santo. Estamos agradecidos, Dios, porque hemos aprendido de su palabra, Dios. Líbranos, Dios mío, líbranos de todo mal. Señor, su palabra dice que han salido muchos anticristos, Dios amado, y que andan rondando por ahí viendo cómo contaminar al pueblo, Señor, con sus malas mañas, oh Dios mío, con sus artimañas, Dios. Pero en esta hora, Dios mío, cubro a mis hermanos, Dios, cubro a este pueblo, Dios, con su sangre poderosa, que ninguna artimaña del diablo, Dios mío, que no nos sometamos a preceptos humanos, Dios mío, a filosofías huecas y humanas, Dios amado, sino guárdanos en su palabra, Dios, porque su palabra es verdad, su palabra es recta, Dios mío, y debemos de vivirla tal y como está escrita, Dios mío. Muchas veces posiblemente nos duele, Dios, cuando nos hablan la verdad, pero esta verdad nos hará libres, Dios de la gloria. Gracias, Papayito Santo, porque usted, Señor, ha mantenido, Señor, esta iglesia abierta hasta el día de hoy, y la mantendrá abierta, Dios de la gloria, porque no lo ha abierto el hombre, sino lo ha abierto usted, Dios de la gloria, para que el hombre y la mujer sea salva, Dios amado, sea salvo, Señor, por la gracia de su nombre, Dios amado. En esta hora le damos gracias, Papayito Santo, le damos gracias, Papayito, la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Mi alma le alaba, Padre mío, mi alma le glorifica, Dios eterno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, bendiga las ofrendas en esta hora, bendiga los diezmos, bendiga todo lo que su pueblo trae, bendiga a los que pueden, a los que no pueden de igual manera, Señor. Gracias, Papayito Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Así vamos a dejar tiempo a nuestro hermano Efraín que nos recoja la ofrenda. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bendito Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén.